Muy bien, Éxodo capítulo 12. Vamos a ver los primeros 20 versículos en un estudio que le he puesto como nombre. Si tomas notas, el título de hoy va a ser La institución de la Pascua. La institución de la Pascua. Y llegamos la última vez que estudiamos juntos, si recuerdas, hasta capítulo 11. Aquí en este libro de Éxodo, y al final se me olvidó mostrarles el dios egipcio que fue derrotado con la novena plaga. ¿Recuerdan? La novena plaga fue la oscuridad, fueron tinieblas por 3 días. Y el dios más importante para los egipcios era el faraón. Y ahorita vemos cómo Dios lo va a derrotar también ahí. Pero Faraón era como el máximo. Era el Dios máximo de todos. Pero aparte de él, o enseguida de él, ellos adoraban al Dios Ra. A lo mejor has oído a Ra. Y esta era la deidad del sol. Entonces, tiene como cabeza de halcón. Sería Ra, el dios del sol, y para los egipcios el sol representaba para ellos luz, representaba también calor y crecimiento. Sabemos que sin el sol, sin la luz del sol, obviamente nada crece. Y ahora con esta novena plaga no tenían nada de eso por 3 días. Y sin duda hubo aquellos que estaban clamando a Ra, o sea, ¿dónde está el sol? Y no salía el sol. Dios lo había vencido, y hoy nos toca ver cómo es que Dios venció al último dios que queda de los egipcios, y ese es Faraón. Los egipcios, como dije, pensaban o estimaban a Faraón como el máximo, pero también lo veían como el hijo de Ra, manifestado, en la carne. Entonces el faraón siempre, sea quien sea, faraón es como un título, no es un nombre. Entonces el que era presidente, se puede decir, lo veían como hijo de Ra, de este dios. Entonces era un dios, pero ya manifestado en carne y hueso. Entonces al momento que Dios viene y hiere al primogénito, nos damos cuenta que también venció al primogénito de Ra. Obviamente no lo mató, o sea, Faraón, vamos a ver que él no pierde su vida, pero su hijo pierde su vida, y la creencia en él, o sea, lo que ellos, el poder que le daban a él, vemos que es también derrotado. Y con cada una de las plagas Dios muestra, lo hemos visto, su poder y su grandeza contra el enemigo, contra los dioses egipcios. Y es interesante porque, ¿sabes? Dios hace lo mismo para nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. Él sabe y conoce muy bien los dioses que tenemos en nuestras vidas, y Él desea mostrarse más grande que ellos. Sí, cuando digo un Dios, estoy hablando de cualquier cosa que tú pongas más alto de Dios, que le des tu tiempo, que te dediques a esa cosa y que esa cosa tome el lugar de Dios. Eso viene siendo un Dios, un ídolo para nosotros. Y tenemos que entender que los israelitas se habían unido y hasta creído en uno de estos dioses egipcios. Entonces recuerda, van a tener más de 400 años viviendo en Egipto. Y durante ese tiempo unos de ellos no solo habían vivido ahí, sino que se habían huido, le habían rendido culto a unos y quizá a todos los dioses egipcios. Entonces las plagas que acabamos de ver, las 9 plagas más la de hoy, fueron tanto para los egipcios como para los israelitas. O sea, tuvo como doble propósito. Era para los dos. Dios deseaba mostrarle a los israelitas que Él era el único, que no había alguien o uno más grande que Él. Y de la misma forma, Dios quiere mostrarnos que Él es mayor, que Él es más fuerte que cualquier Dios que tengamos hoy. Quizá tienes años tú adorando a
otro Dios. No lo dirías de esa manera. Yo adoro el Dios del dinero, puede ser, o yo adoro el Dios de cualquier otra cosa. Tu Dios puede ser tus hijos, puede ser tu matrimonio. Cualquier cosa que pongas tú antes de Dios se convierte en un Dios. Pero sabes, Dios es todavía más grande, más fuerte, más amoroso, más real que Él, sea lo que sea. Dice segunda de Pedro 3:15 esto. De nuevo, otra vez, en mi tiempo personal con el Señor, estudiando segunda de Pedro, ahí está, algo que aplica a lo que estamos viendo hoy. Pero segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, hablando del fin del mundo, hablando del fin del tiempo, dice: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es muy importante entender eso, porque nos hacemos la pregunta: ¿por qué seguimos aquí en este mundo? No sé si te has preguntado aquí, o sea, Señor, ya basta, o sea, ya regresa. O sea, ya es suficiente. Vemos la injusticia, vemos la maldad y decimos: ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos aquí? Y esto nos da la respuesta: porque Dios es paciente y desea salvación para aquel que se ha entregado a otros dioses. Fíjate, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Por qué estamos aquí y no ha regresado? Porque Dios todavía quiere alcanzar a aquel que se encuentra rindiéndole culto a otro Dios que no es Él. Entonces, en Egipto, dentro de los que alababan a otros dioses están sus hijos, algunos de ellos, y Él les diría: déjenles muestro mi poder y mi grandeza. Y por lo tanto las plagas, por si alguno de ellos pensó que a lo mejor Ra era el dios, o Isis, o Nut, o de todos los dioses que hemos visto, Dios diría: no, déjate muestro que yo soy el único. Entonces esa es la escena. La novena plaga ya se llevó a cabo, tinieblas por 3 días. Faraón no ha hecho caso, al contrario, vemos que Faraón sigue endureciendo su corazón, plaga tras plaga. Ha tenido 9 oportunidades para por fin rendirse y entregarse, y no lo ha hecho, sino que se endurece más y más. Y hoy, ahora sí, llegamos a la última y la culminante plaga, la muerte del primogénito. La muerte actual del primogénito, la descripción, la vamos a ver con muy poco detalle. De hecho, que ve ahí versículo 29 de capítulo 12. En capítulo 29 dice: y aconteció, no lo vamos a ver hoy, pero dice: aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y es todo. O sea, esa es la descripción que nos da. Fue algo así, que pasó muy rápido. Ahora, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué no hay descripción más que eso? Porque tenemos que entender otra cosa, que el enfoque nunca fue la muerte del primogénito, sino que la redención de Dios. Sabemos que Dios no se deleita en la muerte del pecador. Dios no quiere que ninguno fallezca, entonces no le iba a poner tanta importancia a eso. Ahora, un Dios justo tiene que juzgar, ¿de acuerdo? O sea, tiene que juzgar. Pero el punto de lo que vamos a ver, y vas a notar que se va a hablar muy poquito de eso, pero se va a hablar mucho de la redención de Dios. ¿Cómo fue que Dios redimió a su pueblo? Entonces, la mayoría de lo que vamos a estudiar hoy va a ser eso, va a ser redención y no muerte. Aquí en estos versículos, otra cosa que tienes que saber es que tenemos a Jesucristo, el Mesías. El judío hoy en día, hasta hoy en día, batalla con ver a Jesucristo o el Mesías en este texto, pero ahí está. Y en lo que lo vamos a empezar a leer, cuando lleguemos a algo que es simbólico, que representa, que nos muestra a Cristo, se los voy a decir y se los voy a mostrar. Tú ahí puedes subrayar lo que tú quieras para que tú también lo tengas, y si algún día te toca hablar con un judío y compartirle, pues quizá te escuche.
Entonces, empezamos con versículo 1 a 3. Véanlo conmigo. Versículo 1 de capítulo 12 dice: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel. Me detengo ahí para decirles que es el primer uso de la palabra congregación en toda la Biblia. Entonces aquí algo nuevo está pasando. Estamos viendo el nacimiento de una nación, ¿sí? Estamos viendo el nacimiento de una congregación, se puede decir. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, el primer paso en la institución de la Pascua fue esto, fue tomar un cordero por familia. Ahora no va a ser mascota, ahorita vamos a ver qué va a pasar con ese cordero, pero antes de seguir y ver lo que vamos a leer en versículo 4, no quiero que se nos pase una frase muy importante aquí. Nota versículo 2, que dice: este mes os será principio de meses. El mes de Aviv o el mes de Nisan, no la marca de automóviles, sino que Nisán con una S, viene siendo para nosotros marzo, abril. Y ese es el mes en el cual se encuentran aquí, Aviv o Nisán. En el calendario hebreo, el año civil, como nosotros vemos el año nuevo, se puede decir, es el mes de Tishri. Y el mes de Tishri viene siendo para nosotros septiembre, octubre. Si tú te fijas, los judíos celebran el año nuevo en septiembre, octubre, para esas fechas. Durante ese tiempo tienen su celebración de Rosh Hashanah, que es el año nuevo para ellos. También Yom Kippur, que es el día de expiación, es durante ese tiempo. Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, todo eso se está celebrando al principio del año, pero el año religioso del judío inicia en el mes de Nisan. ¿Por qué? Porque Dios así lo dijo. Entonces, si tú ves un calendario hebreo, empieza con Nisan. Nosotros empezamos con enero, porque en enero empieza nuestro año, pero para ellos no. El calendario religioso es Nisan y luego Tishri viene siendo el mes 7. Pero para ellos el mes 7 sería como el primer mes de nosotros. ¿Ya los confundí? Es muy simple. Entonces ellos, la idea es de que Dios iba a hacer algo nuevo. Este mes, aquí donde le dice esto va a ser el principio de los meses, es porque esto iba a marcar sus vidas y más que eso, su identidad como una nación. Esto es como ellos se iban a identificar. Y para nosotros, creo, para que lo entendamos de una manera, creo, que nosotros podamos identificarnos con eso, creo que sería lo más cercano, sería el día que aceptaste a Jesús. Ese día sabemos que naciste de nuevo. ¿Sí? Ya en ese día eres una nueva criatura. Ahora, ¿cambia tu fecha de nacimiento? No. O sea, sigues, eso no, nadie lo puede cambiar. Naciste en el día que naciste, pero ahora ya tú tienes tu fecha de nacimiento, pero a la misma vez tienes la fecha en la cual naciste de nuevo. Sí, entonces realmente tienes 2 cumpleaños. Y esto es lo que hay 2 principios del año para ti y esto es lo que está pasando aquí. Les dice, esto va a ser nuevo, va a ser principio de meses para ustedes. Entonces les dice, tomen un cordero por familia. Y luego, verso 4, síganme, dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él
y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, y haréis la cuenta sobre el cordero. Entonces tú te tienes que fijar si tu vecino es muy comelón y dices, híjole, pues no, mejor le pido al de este lado. Tienes tú ahí que ver fíjate, según conforme al comer de cada hombre. Entonces, si tu familia era muy pequeña y no se iban a terminar este cordero, tenías que juntarte con otra familia a tu lado. Noten esto, noten que el cordero nunca es muy chico para la familia, sino que la familia para el cordero. No dice, si el cordero es muy chiquito, entonces tráete uno más grande. ¿Sí? O tráete dos. No. Es siempre la familia más chica para el cordero. ¿Por qué? Apunta a Jesús, el Mesías. El Cordero de Dios jamás será muy chico para la familia, sino que Él siempre va a ser más que suficiente. Jesús es suficiente y trae salvación a todo aquel que se rinda a Él. No es como que se va a agotar, ya no hay espacio en el reino de Dios. Entonces tú ya, la conferencia de mujeres ya se agotó, ya no hay espacio. No sé dónde van a caber, 130 mujeres creo van a ser. Nosotros no éramos tantos y apenas cupimos, pero en esa cuestión sí, se agota el espacio, pero con Dios no. El Cordero siempre va a ser más que suficiente. Y si la familia no podía terminar el cordero, entonces se juntaba con su vecino para poder acabárselo. Verso 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces nos da una descripción aquí de este cordero. Fíjate, dice que tiene que ser un cordero sin defecto, tiene que ser un cordero, tiene que ser macho y de 1 año. Este animal iba a formar parte de la familia por 4 días, vamos a ver. Lo tienes que obtener en el día 10, pero se va a sacrificar en el día 14. ¿Por qué 4 días? Creo yo un par de razones. Una es para que tú puedas examinar y ver bien a ese cordero. Es uno sin defecto, ¿sí? Es sin mancha, sin tacha, o sea, tú tienes el tiempo para observarlo, para verlo. Pero ¿sabes qué más? A la misma vez, son 4 días donde este animal está contigo. La familia se está ingriendo a él, lo están viendo, los niños quizás están jugando. O sea, es un cordero, una cabrita de 1 año. Ya no iba a estar en su redil fuera de la casa. Ahora iba a estar ahí en tu patio. Mis vecinos les gusta tener cabritos allí en su patio. Yo creo los venden o quizás se los coman, pero seguido me despiertan en la mañana. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Ibas a tú salir de tu casa y ahí iba a estar ese corderito. ¿Y sabes qué? ¿Sabías que en 4 días lo ibas a tener que sacrificar? Iba a tener que dar su vida y ahorita vemos que por la tuya. ¿Sí? Ahora este animal, este cordero iba a tener un propósito. Y toda la casa lo iba a experimentar, lo iba a tener ahí con ellos por 4 días. Jesús de la misma manera en Juan 1:29 dice y lo llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Muchas similitudes. Vivió Jesús una vida sin pecado. Entonces cuando dice que tiene que ser uno sin defecto, Jesús lo cumplió. Sin defecto, sin pecado, sin mancha, sin tacha en sus 32, 33 años de vida. Y Él hizo expiación por nuestro pecado, igual a como lo va a hacer esta cabra o este cordero.
Al cuarto día dice que la congregación, segundo uso de la palabra, iba a inmolar, o esa palabra inmolar es simplemente sacrificar al cordero. Ahora dice que toda la congregación del pueblo, o sea, les va a dar un rango de tiempo. Entonces no es como que todos se mandaban un WhatsApp al momento, ok, ya a matarlo, a sacrificarlo. No, obviamente les va a dar un tiempo. No tenían la tecnología que tenemos hoy. Ahorita sí se puede lograr así, ¿no? O sea, mando el mensaje, todos sabemos, ok, cuentan a 10 y ahora sí a inmolarlo. Aquí no, fíjense que les dice, toda la congregación va a sacrificar al cordero, y luego vean verso 6, entre las 2 tardes. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las 2 tardes? Es un rango de tiempo, es decir, el tiempo entre cuando empieza a bajar el sol, que no sé, 2, 3 de la tarde, ¿les gusta algo así? O sea, ustedes saben que el sol sale, ¿sí? Y luego tiene como lo máximo y luego empieza a descender, ¿sí? Esa es la primera tarde, ese es el principio, al momento en el cual empieza a descender y empieza a oscurecer, será la segunda tarde. Entonces de las 2, o sea, hoy para nosotros sería como 2 de la tarde a quizás 7 de la noche es cuando ya oscurece. Entonces dentro de ese tiempo se iba a sacrificar, se iba a inmolar este cordero. Entonces ya tenemos la descripción, sabemos el día que lo ibas a obtener, cuándo se iba a sacrificar, los requisitos del animal, y luego verso 7. Dice, y tomarán de la sangre, o sea, obviamente ya inmolado, y la pondrán en los 2 postes y el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahora, recuerden, viene un juicio. Viene un juicio, la muerte, el lamento para todo primogénito en Egipto. No solo de los egipcios, sino de toda persona que no quiere y no obedece esto. Si tú eras una familia judía y decías, yo no voy a hacer eso, entonces tú no estabas bajo la protección y la sangre de este cordero. ¿Están conmigo? Es el primogénito en Egipto. En Egipto había tanto judío como egipcio. Y aquí nos dice que iba a haber una distinción entre los que iban a morir y los que iban a vivir. La sangre. No sé si te suena como algo que conocemos como Calvario, donde la sangre de nuestro Dios nos salva. Es por medio, de hecho que Hebreos lo puedes apuntar, 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin el derramamiento de sangre no puede haber perdón. Es imposible, tiene que haber sangre. Cuando Adán y Eva pecan, recuerden que ellos se pusieron ¿qué? Se pusieron delantales de ¿qué? De una higuera, ¿se acuerdan? Y luego Dios, o sea, ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás? Y los busca, y luego ¿qué hace él? Él les cambia y les hace túnicas de ¿qué? De piel. Desde ese momento Dios nos mostró, o sea, esa piel, Dios la pudo haber aparecido así, ¿no? Como piel. Pero ¿qué sucedió? Nos indica que tuvo que haber derramamiento de sangre. ¿Para qué? Para cubrirlos a ellos. Entonces, ese sacrificio, esa sangre que iba a hacer la expiación por el pecado, se ve desde entonces, y ahora lo estamos viendo aquí. Aquí les pide que pongan la sangre del cordero en el marco, que viene siendo el dintel, o sea, el marco de la puerta, y en los 2 postes. ¿Por qué no en el piso? ¿Por qué no a la entrada? Porque jamás, o sea, nadie iba a pisotear la sangre de nuestro Dios. Tendrías que pisarla, tendrías que pasar sobre de ella, pero no. Por eso no. Y si te fijas en la imagen, no, iba a poner una imagen, pero no la hice, pero cuando tú estás viendo a un marco y los 2 postes, pues estás viendo algo que es muy cercana a una cruz. Jesús, Él fue sacrificado
Y Él derramó su sangre para perdonar a todo aquel que está dispuesto a aceptar su sacrificio. A todo aquel que dice, sí, yo me pongo bajo la protección de la sangre que está en el marco y en los postes. Lo que separaba, al salvo del condenado era la sangre en la puerta de la casa. Noten que ellos no tenían que hacer nada más que estar bajo de la sangre del Cordero. Igual hoy, todo aquel que se deja cubrir por la sangre de Jesús será salvo. Es todo lo que requiere, tú no tienes que hacer nada más que aceptarlo. Ellos ponerlo y estar dentro de la casa cuando pasaba Dios para dar su juicio. Entonces, el cuarto día se sacrificaba el cordero. Se toma la sangre, se pone en el marco, se pone en los postes, y verso 8 nos da más detalle. Dice, verso 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ahorita hablamos más de los panes sin levadura, es algo muy interesante. Pero por lo pronto, fíjense en qué más, fíjense en las hierbas amargas. ¿Por qué hierba? ¿Quién quiere comer hierbas amargas? O sea, nadie. Por lo menos yo no las quiero comer, pero esas hierbas tenían un propósito. Esas hierbas iban a ser simbólicas de la persecución, de la dificultad, de la opresión en Egipcio. Cosas amargas para cuando ellos el próximo año estén donde estén, tengan esta comida de la Pascua y lleguen al momento donde tienen que comer estas hierbas amargas. ¿Qué les iba a recordar? Oh, la amargura que tuvimos. ¿Sí? El edicto que dio Faraón, que pueden aventar y echar los niños al río. Al nacer, si es varón, mátenlo. Todo eso, toda esa amargura les iba a recordar. ¿Y por qué lo hizo así Dios? Pues porque no va a pasar mucho tiempo. O sea, Dios lo sabía todo. Y no iba a pasar mucho tiempo para cuando ellos van a comenzar a lamentar la salida de Egipto. ¿Sí? Los casos de carne y el ajo y los puerros y todo lo demás que ellos recordaban. ¿Por qué? Porque ahora están en el desierto, van a estar en el desierto. Y van a tener que confiar que Dios les va a dar de beber y les va a dar de comer, y a ellos se les hacía más fácil y recordaban, pero se llegaba la fiesta de la Pascua y ¿qué pasaba? Comían esas hierbas amargas y les recordaba de la amargura de Egipto. Tenía un propósito. Ahora dice que comerán carne asada al fuego. Eso me gusta. A mí, el otro día mi hermanito me mandó un ribeye y digo, o sea, carne asada. Eso fue para mí. Pero vean qué más, porque estamos hablando de asar esta carne, de asar este cordero. Pero vean qué más dice, verso 9. Dice, ninguna cosa comeráis de él cruda. Entonces no puedes comer este animal crudo, se tiene que asar, pero tampoco se iba a cocer en agua. No lo cozan en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ahora eso se escucha un poco raro, ¿no? O sea, ¿por qué? Un propósito. Verso 10, ninguna cosa dejaréis de él hasta mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemas en el fuego. Les dice Dios que hacen las cosas, que van a asar las cosas que normalmente no se comían, que no se asaban, como la cabeza, como los pies y las entrañas. Esas cosas normalmente no se comen. Ahora, es entendido que las entrañas pues las sacaban, las limpiaban y luego las volvían a meter. ¿Por qué? Porque obviamente hay materia fecal, hay cosas en ellas que Dios no les iba a pedir que se coman esas cosas, pero en este caso se iban a limpiar, se iban a extraer, limpiar y luego volver a poner en el animal. Ahora, ¿por qué?
¿por qué comer y asar la cabeza, los pies, las entrañas? Es muy interesante y es una buena pregunta, porque después, con los sacrificios, vamos a ver que Dios va a ser muy específico en qué le pertenece a Él y qué se pueden comer ellos. Van a ver cosas que Dios dice, no, 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 eso es para mí. Lo gordo, la gordura, esa es mía. ¿Sí? Entonces el ribeye, que así tiene mucha gordura, al Señor le gustaba el ribeye. Entonces Él déjenme a mí eso es para mí, pero en este caso lo debían de asar completo. ¿Por qué completo? Porque de nuevo era simbólico al Mesías, a Cristo. Si recuerdas, Él entregó su cuerpo completo, de pie a cabeza, sin haberse, ¿qué nos dice la palabra? Sin haberse roto un hueso. Al momento que le quitas los pies, ¿qué vas a tener que hacer? Vas a tener que rotar un hueso, ¿no? O sea, le cortas la cabeza, estás rotando hueso, pero en este caso no. O sea, se abría, se extraían, se limpiaban, se volvían a meter, y eso es de nuevo simbólico al Mesías. Dice, si recuerdas Juan 19, cuando llegaron ya habían crucificado a Jesús y a los otros dos que estaban a su lado, y llegaron los soldados, si recuerdas, a Jesús. Pero, ¿recuerdas qué pasa cuando van a Él? Ya estaba muerto. Eso es muy importante. Sí, porque sabes, la costumbre era ¿de qué? De quebrarles las piernas. ¿Para qué? Para que ya no se puedan sostener y volver a respirar. Entonces, si alguien que estaba colgando en una cruz y se pasaba el tiempo, sabemos que ya iba a anochecer, era el sábado, el Shabbat venía, entonces ya tenían que bajarlos de la cruz, y si todavía estaban respirando, estaban vivos, pues ya les quebraban las piernas. Pero llegan a Jesús. ¿Y qué pasa? No le quebraron las piernas, como era la costumbre. ¿Para qué? Para cumplir con las profecías. Y más allá, para pues verlo aquí en nuestro texto. Salmo 22, 17 dice: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Esa es una frase, un versículo mesiánico. Salmo 34, 20 dice: Dios guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Entonces, el asar a este animal completo, estamos viendo, y eso de asar, pues obviamente habla también del sacrificio de Jesús, lo que Él tuvo que hacer por nosotros. Y sabes, lo más que vamos leyendo, lo más interesante, que empezamos a ver como los paralelos entre Jesús y este cordero, el cordero de un año sin mancha y el cordero de Dios. Muy interesante. Verso 11. Y lo comeréis así. Dice: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Entonces le está dando el nombre. Esta es la Pascua de Jehová. Este será el último cambio de ropa por 40 años. ¿Qué te pondrías tú si sabes que lo que te vas a poner va a ser la última cosa por 40 años? Yo creo que verías al ropero, ¿no? Y me gusta esta es muy cómoda, me pongo los shorts para correr, me pongo la licra, o sea, yo no sé, ¿qué dirías tú? O sea, pero piensa lo que tú te pondrías si sabías que ese iba a ser el último cambio por 40 años. Los zapatos. Estos zapatos que iban a escoger iban a ser los zapatos que no se iban a desgastar por 40 años. Yo buscaría el par de tenis, o sea, con los que corro, y me compraría unos nuevos, creo, para que aguanten, ¿no? Pero ¿sabes? Con Dios no se iban a acabar.
40 años iban a traer los mismos. Ahora, no sé qué pasaba, si en lo que crecía el pie del niño como que iba creciendo el guaracho o qué, o sea, no sé. Pero es un milagro. No nos dice la Biblia, pero algo así estaba pasando. Iban a comer, fíjate, con los lomos ceñidos. Es decir, prepárense para salir. No solo con los lomos ceñidos, con la ropa, los zapatos, el bastón o la vara, sino que también con los lomos ceñidos. Es decir, usaban túnicas normalmente. Entonces, esa túnica, para ceñir una túnica, lo que hacías es que tomabas la túnica y te pasabas lo largo por los pies y luego como que te los subías acá y tenías los dos lados de tu túnica, ahora ya parece más como un short, ¿sí? Y luego te lo amarrabas aquí y te lo amarrabas enfrente y así, ¿qué podías hacer? Ahora sí ya podías correr, ¿sí? Porque con la túnica larga, pues ni modo, ¿no? Entonces tenías que estar listo apresuradamente porque en un momento va a decir Dios, vámonos, vámonos. Y en ese momento tenías que estar listo. Coman apresuradamente, les dice. Verso 12. Aquí sí les dice, pues yo pasaré, ahora aquí vemos la descripción, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Y luego dice, yo Jehová. O sea, ya no va a ser Ra, Nut, Isis o alguno de los otros, sino que yo Jehová, yo voy a hacer esto. Y la sangre, fíjate, verso 13, os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. Aquí nos da el propósito de la sangre. Verso 13. Cuando Dios vea la sangre, Él pasará de ellos. Eso significa Pascua, es pasar por arriba, o sea, es ver y pasar. O sea, la libraste cuando la sangre está en la casa. Y es interesante ver que más adelante los israelitas no van a dudar o preguntar por qué. Ahorita todavía le está dando instrucción Dios a Moisés en lo que estamos viendo, pero cuando se llegue el momento, cuando lo empiecen a hacer, no van a estar como, ¿y por qué la sangre? ¿Y por qué en la base de la puerta no? ¿Y por qué solo en el dintel? ¿Y por qué de un año? ¿Y por qué macho? ¿Y por qué sin mancha? O sea, no van a hacer ningunas preguntas y la idea es que para ser salvo simplemente se tiene que obedecer y dejar que Dios haga lo demás. Es venir a Él, es aceptar, es decir, ok, me pongo bajo la sangre. Y sabes, así es nuestra fe. Porque ninguno de nosotros, creo, se acercó a Cristo con un entendimiento total. O sea, es bueno si tú fuiste de aquellos que dijo, yo quiero saber todo detalle de toda esta salvación, de por qué y cuándo y cómo y todo eso, y está bien. Y a veces así lo hacemos, pero yo recuerdo cuando yo me acerqué a Cristo y cuando yo le entregué mi vida, yo no sabía del poder de la sangre, nadie me había compartido de esto. Yo no sabía nada de su salvación. Yo simplemente supe que eso era lo que yo necesitaba. Cuando alguien me compartió el Evangelio, eso necesito, no entiendo nada, solo quiero ser perdonado. Y lo que pasó es que lo supe, lo entendí, que Él había dado su vida por mí, me arrepentí de mi pecado y lo recibí. Y es todo, con muy pocas preguntas.
Ellos no sabían cómo era que la sangre salpicada en estos postes y en el marco de la casa iba a salvar, pero tampoco preguntan. Y a veces nos topamos con gente que sí, o sea, por hacer excusas, ¿y esto qué? ¿Y lo otro qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y dices tú, bueno, ¿y por qué tanta pregunta? O sea, es fácil. Tú eres un pecador en necesidad de un redentor y Cristo murió por ti. ¿Lo quieres sí o no? Ellos solo obedecieron y esa sigue siendo nuestra responsabilidad con Cristo. Solo creer. Tú solo cree. ¿Te imaginas si tú fuiste aquellos que dijo, voy a probar a Dios en esto? Entonces yo me voy a quedar afuera. O sea, juicio para ti. No preguntaron, solo obedecieron. Verso 15, vamos a leer de 15 a 20. Dice así, 7 días comerán panes sin levadura. Aquí de nuevo hablando de los panes. Y así el primer día que haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere el leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendrán una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparen lo que cada cual haya de comer. Y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Ahora, tienes que saber, le está hablando al judío, no al gentil. ¿Ok? Ahorita hablo un poquito más de eso. En el mes primero, comerán los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Entonces son 7 días. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere el leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comerán, en todas vuestras habitaciones comerán panes sin levadura. El judío había sido instruido a eliminar la levadura de sus casas por 7 días. Ahora, antes lo podías comer, después también. La idea, el propósito, por si preguntas, y luego ¿por qué? Es esto, lo ves ahí en versículo 17. Era para que ellos recordaran que Dios los había sacado de Egipto. El éxodo, la salida, iba a ser en apuro, ¿recuerdas? O sea, con los lomos ceñidos. O sea, come apresuradamente. Entonces, esta salida iba a ser así muy rápida. Entonces, no iba a haber suficiente tiempo para dejar que la masa haga ¿qué? Si tú cocinas y tú horneas, ¿qué pasa cuando combinas la masa con la levadura? Se esponja, ¿no? No iba a haber tiempo para esponjar la masa. Y por lo tanto, sin levadura. O sea, tú mezcla la harina, la masa, haz la masa con agua y tú haz panes así sin levadura. Ese era el propósito. Ni más ni menos. Era para mostrarles y recordarles que Él los sacó y que también a la misma vez Él estaba... ¿No te encanta cómo es que a Dios no se le escapa ningún detalle? O sea, no sé tú, pero yo tengo que comer con pan, con tortillas, con totopos. Algo me tiene que ayudar para levantar los frijoles del plato. Sí, entonces, a mí me gusta eso, que a Dios no se le olvidó el pan. O sea, aquí, ¿quieres tortas? Órale, pues tortas de pan sin levadura. Porque vas a tener que irte así rápido. ¿Te imaginas si tu mamá dice, no, es que espérame, dice que ya nos vamos, Moisés, espérate, pero es que todavía el pan no se esponja? Dios eliminó toda excusa. Dijo, no, esto va a ser. Ahora, eso era para el judío. Ahora para el cristiano, para ti, para mí, para el gentil. ¿Qué es la levadura?
El Nuevo Testamento nos habla muy claro y nos dice que la levadura es casi cada vez que se menciona, en cada instancia, la levadura es simbólica al pecado. Pecado. Levadura es pecado. En Primera de Corintios 5, ustedes recuerdan porque no hace mucho que lo estudiamos, pero en capítulo 5 se habla de un caso de inmoralidad, de fornicación en la iglesia. Si recuerdas, Pablo está hablando de este hombre que estaba fornicando con su madrastra. ¿Sí? Y hablando de él les dice, tienes que echar fuera a este hombre. O sea, él ya estaba contagiando a los demás. De hecho, en versículo 6 de capítulo 5, dice esto, te lo leo, no tienes que voltear ahí. En la Nueva Versión Internacional lo puse para que sea entendible, dice, hacen mal en jactarse. Ellos hasta se estaban jactando de que había alguien fornicando de esa manera en la iglesia. ¿Por qué? No les tengo que decir, ustedes saben la historia de Corinto, cómo se prestaba y era como lo permitido y todo lo demás. Les dice, hacen mal en jactarse. Les dice, ¿no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Verso 7, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva. Les dice, panes sin levadura como lo son en realidad. Les dice Pablo acerca de este hombre que estaba fornicando, les dice, eliminen ese pecado de entre de ustedes para hacer una masa nueva. Ahora sí ya una masa sin levadura. ¿Levadura es qué? Pecado. Una iglesia sin pecado abrigado. Ahora, seguimos siendo pecadores, ¿de acuerdo? Entonces no estamos hablando de ya no ser pecadores, de ser perfectos. Pero lo que estaba pasando aquí era algo que se había permitido que empiece a fermentar y a esponjarse. Porque ¿qué hace la levadura? Esponja, contamina. O sea, es una reacción química lo que está pasando ahí en ella y literalmente corrompe la levadura. Así funciona. Sabe muy rica, pero eso es lo que hace. Es la manera que se esponja el pan. Entonces, una persona que ha puesto su fe y su confianza en Jesús ha sido lavado y perdonado por su sacrificio, por su sangre. ¿Sí? Está dentro de la casa que tiene la sangre en el marco y en los postes. Ese es un cristiano, esa es una persona que ha puesto su fe y confianza en Jesús. Y la idea para nosotros, porque no estamos a punto de que Dios nos diga, haz pan sin levadura porque apresuradamente te vas a tener que ir. Eso fue específico para ellos, pero ¿cómo aplica a ti, para mí? Es esto, es que eliminemos el pecado de nuestra vida. Eso es lo que está diciendo aquí. Jesús lo borra, sabemos. Su sangre acaba con nuestro pecado en una manera eterna, en que Dios perdona nuestro pecado pasado, presente y futuro. Lo pagó, pero a nosotros ahora nos corresponde ¿qué? Eliminar en una manera práctica el pecado de nuestras vidas. Esa es tu chamba, esa es la mía. Perdonado al 100 por Dios. ¿Vas a pecar mañana? Claro. ¿Vas a pecar al salir de aquí? Muy probable. Perdonado, borrado. Pero a ti y a mí nos corresponde ahora eliminar esas cosas de nuestras vidas. Y así como los judíos fueron salvos por tener la sangre en los postes y el marco de la casa, ahora se les pidió que eliminen la levadura, echen fuera esa levadura. Es un cuadro hermoso de Jesús, ¿a poco no? Empezamos a ver cómo toda la pintura y cómo encaja cada cosa de el Señor. Pero sabes, para ellos eran solo 7 días sin levadura. ¿Sí? Y después de esos 7 días, pues a comer lo que acostumbrabas comer. Y aquí está la diferencia, y aquí está el peligro
de tratar de observar las fiestas judías como cristianos. Esto de observar las fiestas, esto de celebrar las fiestas judías es algo como muy popular hoy en día entre algunas iglesias cristianas. Pero sabes, no es algo malo, ya se paró esta cosa, ¿no? 1, 2, 3. ¿Sí me oyen? ¿Sí? No, está al 100. Es que tiene dos gustos, lo que estoy viendo. El peligro es este. Agarro otro. Sí, 1, 1, 2. 1, 2, 3. Ok, vamos a seguir con este. El peligro es este. Nada malo si tú quieres observar las fiestas. Quieres observar la fiesta de los tabernáculos y quieres ir a hacer una tienda de campaña y ir al monte y estar ahí, allá tú. No pasa nada. Dios no lo exige de ti. ¿Sí? No creas que Dios que te va a amar más, que se va a complacer de ti si tú lo haces. Eso no tiene significado. Y el peligro es que nos podemos enfocar en celebrar la fiesta por el tiempo predeterminado, 7 días en este caso, pero nos olvidamos del resto del año. ¿Sí? Entonces, ese fue el problema con las fiestas, con los sacrificios judaicos y por lo tanto la necesidad de un Salvador. Por lo tanto, la necesidad del Cordero que quita el pecado del mundo, porque ninguna fiesta podía borrar ese pecado. Si levadura es pecado, y aquí se les pide que lo eliminen por 7 días, ¿qué pasa el resto del año? Ahora hablándonos a nosotros. Yo conocía a una persona muy cercana a mi familia que era un santo en la iglesia, pero era un demonio el resto del tiempo. Y digo yo, ¿de qué le sirve? O sea, ¿por qué? O sea, vamos a observar la fiesta de los panes sin levadura por 7 días y qué onda el resto del año. Creo que al Señor le importa más el resto del año que esos 7 días de observación. Vamos a hacer esto, no vamos a abstenernos de lo otro. Y quizá tú conozcas a alguien así también. ¿De qué le sirve? Es como eliminar la levadura por 7 días y olvidarse del resto del año. Entonces ese es el peligro en tratar de obligar a la gente a decir, aquí vamos a observar las fiestas. Porque la gente lo hace y llega y cumple y es celosa de esas cosas, aparte el tiempo. Pero ¿qué está pasando en tu vida? A mí me importa más lo que pasa en la vida cotidiana que esos 7 días, y al Señor también. Por eso Él no nos pide, no nos exige que nosotros observemos o cumplamos con esas fiestas. Ahí mismo en 1 Corintios 5 les leí versículos 6 y 7 donde habla de este hombre, pero en versículo 8 hace mención de esta fiesta. Dice esto, te lo leo, versículo 8 de 1 Corintios 5, dice, así que celebremos la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de los panes sin levadura. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Está diciendo, esencialmente Pablo está ya no sé dónde poner tanto micrófono. ¿Esta ya no sirve, Dani? Sí, ¿verdad? ¿Ahí sí se oye? 1, 2, 3. Sí, ahí está. Ya estamos por terminar. A lo mejor le dio frío.
Dice Pablo, está diciendo esto: celebren la Pascua. O sea, la salvación. ¿Qué es la Pascua? Es la salvación por medio de la sangre. Por esa sangre, esa es la Pascua que estaba en los postes, en el marco. Dice: celebren ustedes como creyentes la salvación por medio de Jesucristo. ¿Con qué? Con panes de sinceridad y de verdad. Es decir, vivan vidas cotidianas libres de pecado, libres de levadura. Y ya no quiso otra vez. Voy a agarrar el de David. Ok, 1, 2, sí. Vivan vidas libres de pecado. Hasta ahí vamos a llegar hoy. Bájale poquito, Dani, porfas. Pero quiero concluir pensando en lo siguiente. Porque iba a haber más texto, pero no nos da el tiempo. Pero creo que sí nos da tiempo para considerar algo para nosotros. O sea, algo que tú puedas aplicar a tu vida. Y lo que hemos visto, todo esto nos lleva a contestar una pregunta. ¿Hay levadura en nuestras vidas que necesita ser eliminada? Hay algo. Solo tú lo puedes contestar. La Pascua, sabemos, era una fiesta de un día, ¿sí? O sea, en un día, o 4 si quieres considerar el momento que lo traen a la casa, pero el sacrificio iba a ser en un día. O sea, en el día 14 se iba a sacrificar y luego, pero fíjate que inmediatamente después de eso, la fiesta de 7 días de panes sin levadura. O sea, era una tras la otra. Y en mi opinión, una inmediatamente después de la otra era para recordarnos que el Cordero dio su vida para salvarnos de la levadura que es pecado. Porque bien se hubiera podido esperar una semana. O sea, ¿por qué tan rápido? Y yo creo que para nosotros como creyentes es para que tú puedas ligar las dos cosas, o sea, la salvación, pero a la misma vez la eliminación de esas cosas en tu vida. Oh, sí, Él te perdona y Él lo borra por siempre, pero nosotros tenemos una responsabilidad también. El Cordero ya murió por el pecado, ya no tienes que caminar en pecado, en esa desobediencia, sea lo que sea. No es necesario. Él ya murió por ello. Ahora, yo recuerdo cuando primero acepté a Cristo, que fue algo real en mi vida. Algo real pasó en mí, lo supe. Era el año 1997, quizá 96. Lo debo de recordar, pero estaba en muy malas condiciones que se me fue la onda y no lo recuerdo exacto. Pero en ese momento yo reconocía que necesitaba ser perdonado y ese día Dios me señaló, o sea, Él me habló ese día, yo lo supe. Y durante esa prédica, Él tocó mi corazón, o sea, tocó lo más interior, se metió a áreas que yo no había permitido a nadie entrar y tocó mi alma, mi ser, mi corazón, y ese día le entregué mi vida. Y yo recuerdo salir de esa iglesia totalmente diferente a como entré. Ahora, en lo interior, porque yo todavía al siguiente día seguía haciendo algunas cosas que eran levadura en mi vida. Hubo un cambio instantáneo así de condenado a salvo. O sea, ese día, ese momento lo supe. Algo pasó en mí. Pero sabes, yo pensé que yo podía recibir el perdón de mi pecado y seguir haciendo lo que yo quería. O sea, así lo vi. Les digo que entré totalmente con los ojos cegados. Yo solo sabía que necesitaba eso. Y yo pensé que así funcionaba, que lo acepto, pero sigo haciendo lo que yo quiero. Quiero seguir siendo el rey de mi vida, ¿no? Y sabes, Dios en su gracia y su paciencia me dejó.
Me dejó. Y así viví por un tiempo en desobediencia y desenfreno, aún después de haber sido rescatado. Pero pasa el tiempo y poco a poquito empezó a eliminar levadura de mi vida. Pero todavía quedaban cosas en mi vida de las cuales yo me había aferrado. O sea, yo había como resguardado unas cosas en mí. Decía yo, esas no, Señor, o sea, esas son mis cosas, ¿sí? Yo te conocí, Señor, como alguien que se drogaba, entonces eso como que quiero seguir haciéndolo. ¿Se vale? Y yo sé que él me veía como un hijo que no entendía todavía todo y me decía, paciente, paciente contigo. Y una noche, a través de un sueño, algunos de ustedes saben mi historia y tiene un punto. Y sabes, no lo cuento seguido porque no siempre pasan las cosas así, ¿sí? No es siempre a través de un sueño. Pero en mi caso, ya de creyente, un par de años, tuve un sueño, tuve una pesadilla. Y esa pesadilla era la palabra primera de Pedro. Ahora, no vi a Pedro, no lo vi a él así como viéndome, ¿no? ¿Qué estás haciendo? No vi a una Biblia así como con una luz abierta al libro de primera de Pedro tampoco. Yo solo vi la palabra, un uno y Pedro. Y jamás se me va a olvidar, y en ese momento yo recuerdo haber despertado a Jen, eran como las 3 de la mañana, y le digo, oye, tengo esta pesadilla, no puedo, o sea, me despertó. Y me dice, ¿qué es? Y le dije, y me dijo, ¿has leído Primera de Pedro? A lo cual yo le dije, pues no, o sea, en ese entonces tenía un par de años, no había leído toda la Biblia en su totalidad, y le dije, no la he leído, y me dice, pues ¿qué tal si la lees? Y le dije, ok, y creo ella se acostó. Y o sea, tú haz lo que tengas que hacer. Pero esa noche tomé mi Biblia y empecé a leer la carta de Primera de Pedro. Y ahí me confrontó Dios con la levadura de mi vida. Y sabes, leí cosas como versículo 13 del primer capítulo de Pedro que dice, por tanto, ceñid los lomos. Fíjate lo que estamos hablando hoy. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice, sed sobrios, sabiendo que yo no estaba viviendo una vida sobria. Y así como, ¡pum!, sed sobrios. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y dije, no soy yo. Y luego seguí leyendo y capítulo 1, versículo 14 dice, como hijos desobedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Y dije, ese soy yo. Dice, sino como aquel que os lo llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Me había yo conformado a la levadura, a los mismos deseos que anteriormente tenía antes de ser salvo. Y Dios ya no me permitía hacerlo y me estaba confrontando. Elimina la levadura. Seguí leyendo y vi en versículo 18 que me recordó que yo había sido rescatado de mi vana manera de vivir y que ya no tenía que vivir así. O sea, yo ya te rescaté, Héctor. ¿Qué estás haciendo viviendo? O sea, las cosas que tú te has aferrado a, déjamelas. Ya te rescaté de esas cosas. Y luego capítulo 2, versículo 11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis. ¿Sí ves la responsabilidad? Cuando hablo de eliminar la levadura, por eso te lo comparto, porque no es como que solo te salva y tú ya no haces nada. Estamos hablando de eliminar la levadura y aquí dice que ustedes como peregrinos que lo somos, solo vamos de pasada en este mundo. Dice, les ruego que abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Oh, yo eso quería. Yo quería vivir y ser un buen testimonio entre los gentiles, los no creyentes, se puede decir.
Quería tener un buen testimonio de lo que Dios había hecho en mí, pero todavía había levadura en mi vida y Dios la estaba eliminando. Les comparto uno más porque fueron todos fue todo el libro, son 5 capítulos, pero nunca se me olvida capítulo 4, versículo 1, donde dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Ahí está tu responsabilidad, la mía, eliminando levadura. Dice: vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y recuerdo habiendo leído eso con lágrimas en mis ojos, quizá para entonces ya había despertado yo a Jen, y decir: Señor, yo no quiero desperdiciar el resto de mi vida. O sea, ya basta, no más. No sé cuántos días me restan, Señor, pero ya no quiero vivirlos conforme la carne. Lo terminé de leer, capítulo 5, cerré mi Biblia, probablemente oré, me dormí, y sabes, ese día, esa próxima mañana, me levanté una diferente persona. Algo había cambiado en mí. Ahora sigo en la batalla, tienes que saberlo, así como tú. Sigo diariamente luchando contra la levadura en mi vida, pero algo en mi corazón había cambiado. Ya no la quería. Ya esa levadura me daba asco. Y por lo tanto, desde ese día, para mí ha sido una vida dedicada a eliminar la levadura de mi vida. Es un constantemente preguntarte: ¿esa es levadura, sí o no? Y si es levadura, eliminarla. Puede ser algo que consideras que es sano, que no es malo. Puede ser algo que no es ilegal. Yo me encontraba haciendo cosas ilegales. Eso, pues, o sea, sin duda, no es levadura. Pero a veces hay cosas que no son tan fácil de identificar en nuestras vidas, que aún son levadura. Y decidí vivir una vida que ya nos iba a hacer de la vista gorda al pecado. Quería confrontarlo: ese es pecado, entonces quiero eliminarlo. Señor, ayúdame. No ha sido fácil, pero ahí la llevo. Cada día batallando con esas cosas. Y hoy para ustedes creo que es el día para proponernos de corazón a eliminar la levadura de nuestras vidas. Que tú tengas tu experiencia de Primera de Pedro como yo la tuve. A lo mejor para ti es otro libro, otro versículo, donde Dios te toque y te hable y te diga: es tiempo de eliminar eso de tu vida, hija, hijo. Y acaba con eso. Te perdoné de eso porque estás caminando en eso. Y créanme, si tú lo haces y tú empiezas a eliminar eso, Dios respalda a todo aquel que toma esa decisión. Sin duda. Es lo que Dios hace. Él a eso se dedica, a respaldar a la persona que está dispuesta a eliminar la levadura de su vida. Amén.